Bienvenidos una vez más al epicentro del salseo turco, a su guarida de confianza donde los secretos se desentierran y los dramas se diseccionan con lupa. Aquí estoy yo, vuestra confidente digital, lista para arrancar una nueva entrega de revelaciones que, os aseguro, os dejará con la mandíbula desencajada. Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores, especulaciones y, tal vez, solo tal vez, una historia de amor que florece en el set de rodaje. Sí, habéis leído bien. Hoy el foco apunta directamente a dos estrellas que brillan con luz propia en el firmamento turco, dos talentos que han conquistado nuestros corazones con su química arrolladora, y dos nombres que en los últimos días no han dejado de resonar en cada rincón de las redes sociales. Preparad los pañuelos, porque la historia que os traigo es de las que te hacen suspirar. Me refiero, claro está, a la pareja sensación del momento, a los protagonistas de Yalan, o como cariñosamente la conocemos por estos lares, Golden Boy, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, Afra y Mert. Durante meses hemos sido testigos de su hipnótica actuación, de la pasión desbordante que emana de cada escena, y de la manera magistral en que nos convencen de la veracidad de su historia de amor en la pantalla. Pero, ¿es todo producto de un guión bien escrito y una interpretación impecable, o existe una chispa adicional, una conexión más profunda y auténtica que arde a fuego lento entre ellos? La respuesta, mis adorados chismosos, podría estar más cerca de lo que imaginamos. Hoy vamos a desmenuzar hasta la última migaja el rumor que ha prendido la mecha en las redes sociales, un rumor que, de confirmarse, sacudiría los cimientos de todo lo que creíamos saber Afra y Mert, un romance secreto que sale a la luz, una escapada que desató la histeria colectiva. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este océano de conjeturas y suposiciones, quiero recordaros a todos que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Aquí encontraréis las últimas noticias, los chismes más jugosos, los análisis más exhaustivos y las exclusivas más impactantes de vuestras series y celebridades turcas favoritas. Así que no lo dudéis ni un segundo, dadle clic al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, os prometo que no os arrepentiréis. Ahora sí, pongámonos manos a la obra y desvelemos este misterio. Como suele suceder en estos casos, todo comenzó con una chispa en el universo virtual. Una fotografía aparentemente inocua, un comentario ambiguo lanzado al aire, un me gusta sospechoso que delata más de lo que pretende, y de repente la bomba estalló. Fans con vista de lince armados con su capacidad de observación y su devoción inquebrantable, comenzaron a detectar coincidencias inusuales entre las publicaciones de Afra y Mert en Instagram. Un mismo paisaje idílico como telón de fondo, un restaurante con un ambiente romántico inconfundible, la misma hora de publicación que sugiere una compañía compartida, demasiadas coincidencias imposibles de ignorar, para ser catalogadas como meras casualidades. Las teorías conspiratorias comenzaron a florecer como amapolas en un campo de trigo. Algunos internautas aseguraban haberlos visto en secreto en las calles de Estambul, paseando de la mano y disfrutando de la intimidad de un anonimato fugaz. Otros, con mayor osadía, juraban haberlos cruzado en un vuelo con destino a la paradisíaca Bodrum, donde el sol acaricia la piel y el romance flota en el aire. E incluso hubo quien afirmó haberlos fotografiado besándose apasionadamente en un rincón oscuro de un club nocturno de renombre, un testimonio envuelto en la bruma de la noche y la clandestinidad. Por supuesto, la mayoría de estas historias carecían de pruebas sólidas e irrefutables, pero la semilla de la duda ya había sido sembrada en el fértil terreno de la especulación. La situación alcanzó un punto álgido cuando un reconocido medio de comunicación turco, conocido por su fiabilidad y su acceso a información privilegiada, publicó un artículo incendiario que afirmaba que Afra y Mert habían sido vistos juntos disfrutando de una escapada romántica a un destino paradisíaco de ensueño. Aunque la publicación se abstuvo de revelar el nombre exacto del lugar, sí incluía algunas fotografías borrosas y pixeladas de una pareja que, según sus fuentes, eran inequívocamente Afra y Mert compartiendo un paseo en bote al atardecer con el sol pintando el cielo de tonalidades doradas y rosadas. Como era de esperar, las imágenes no eran lo suficientemente nítidas como para confirmar al 100% la identidad de las personas involucradas, pero el mero hecho de la publicación del artículo fue suficiente para desatar una tormenta mediática de proporciones épicas. Los fans se dividieron en dos bandos irreconciliables, los que creían fervientemente en la existencia de un romance secreto entre Afra y Mert, alimentados por la esperanza y el deseo, y los que negaban rotundamente la veracidad de los rumores, argumentando que todo era una estrategia de marketing astutamente orquestada para inflar la popularidad de Golden Boy, y mantener al público enganchado a la trama. Pero, ¿qué tienen que decir los protagonistas de esta historia? Pues, como era de esperar,
tanto Afra como Mert han optado por mantener un silencio sepulcral al respecto. Ninguno de los dos ha emitido declaración alguna, ni para confirmar ni para desmentir los rumores que circulan como la pólvora en la esfera digital. Esta postura para muchos no es más que una confirmación tácita de que algo está sucediendo entre ellos, un indicio elocuente de que la realidad supera la ficción. Su silencio ensordecedor solo sirve para alimentar aún más la especulación y la curiosidad desenfrenada, dejando a todo el mundo preguntándose, ¿qué secretos esconden tras esa fachada de profesionalismo? Analicemos la situación con un poco más de profundidad y objetividad. Es innegable que Afra y Mert poseen una química innegable y palpable en la pantalla. Su actuación es tan convincente, tan realista y tan cargada de emociones que resulta fácil imaginar que la atracción irresistible entre sus personajes se extiende también a la vida real, trascendiendo los límites del set de rodaje. Además, ambos son jóvenes, solteros, atractivos y exitosos, lo que los convierte en una pareja ideal a ojos de muchos, un cuento de hadas moderno que despierta la fantasía y la ilusión. Sin embargo, también es crucial tener en cuenta que son actores profesionales de gran talento, y que parte de su trabajo consiste precisamente en hacernos creer en sus personajes, en meternos de lleno en la trama y en transmitir emociones que en realidad no están sintiendo. Podría ser que simplemente estén haciendo un excelente trabajo, fruto de su dedicación y su pasión por la interpretación, y que toda esta especulación sea infundada, un espejismo creado por nuestras propias expectativas. Además, no debemos olvidar que la industria del entretenimiento turco es conocida por su habilidad para crear este tipo de rumores y alimentar la expectación del público, con el objetivo de promocionar sus producciones y generar interés mediático. Pero, ¿y si realmente hay algo más? ¿Y si Afra y Mert han decidido mantener su relación en secreto, alejándola del foco mediático, para proteger su intimidad y evitar la presión constante de los paparazzi y los fans? Es una posibilidad que no podemos descartar por completo. En el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser muy complicadas y a menudo es difícil mantenerlas a flote bajo el escrutinio público. La fama puede ser un arma de doble filo, y la privacidad se convierte en un bien preciado y escaso. Otro factor a considerar es la presión implacable de los fans. Muchos espectadores de Golden Boy sueñan con que Afra y Mert sean pareja en la vida real, y no dudan en expresar sus deseos y fantasías en las redes sociales, inundando sus perfiles con comentarios y mensajes que rozan la obsesión. Esta presión puede ser abrumadora para los actores, que se ven obligados a lidiar con expectativas irreales y a mantener una imagen pública que no siempre se corresponde con su verdadera personalidad. Esta situación podría influir en su decisión de mantener su relación en secreto, al menos por ahora, hasta que se sientan preparados para compartirla con el mundo. Ahora bien, volviendo a la famosa escapada que desató la histeria colectiva en las redes sociales, hay algunos detalles que vale la pena analizar con detenimiento. Las fotografías, aunque borrosas y de baja calidad, muestran a una pareja que se asemeja mucho a Afra y Mert. La mujer tiene el mismo corte de pelo, la misma figura esbelta y la misma elegancia natural que Afra. Mientras que el hombre tiene el mismo porte atlético, la misma barba cuidada y el mismo estilo casual y desenfadado que Mert. Además, la ropa que visten en las fotografías es similar a la que han lucido en otras ocasiones, lo que sugiere que se trata de su propio guardarropa y no de un estilismo preparado para la ocasión. Pero lo más intrigante de todo es el lenguaje corporal de la pareja. En las fotografías se les ve muy cómodos, relajados y felices el uno con el otro. Se toman de la mano con ternura, se abrazan con familiaridad y se miran con una sonrisa cálida y cómplice. Este tipo de lenguaje corporal suele ser indicativo de una relación íntima y cercana, de una conexión que va más allá de la simple amistad. Sin embargo, también podría ser que simplemente sean buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevan bien y que se sienten cómodos compartiendo momentos juntos. Es importante no sacar conclusiones precipitadas y esperar a que alguno de los dos decida hablar al respecto, ofreciendo su propia versión de la historia. En resumen, mis queridos chismosos, la situación de Afra y Mert es un verdadero misterio, un enigma que nos mantiene en vilo y nos hace soñar con un final feliz. Los rumores de un romance secreto son cada vez más fuertes y persistentes, pero aún no hay pruebas sólidas e irrefutables que lo confirmen. Mientras tanto, los fans siguen especulando, teorizando y fantaseando con la idea de que sus personajes favoritos trasciendan la pantalla y se conviertan en pareja en la vida real, protagonizando su propio cuento de hadas. Lo que sí es cierto es que Afra y Mert han logrado captar la atención del público con su talento y su carisma, y que su química en Golden Boy es innegable e irresistible.
Ya sea que haya un romance secreto entre ellos o no, lo importante es que sigan haciendo un excelente trabajo, deleitándonos con su actuación y manteniéndonos enganchados a la trama de la serie. Y ahora, hemos llegado al final de este jugoso y revelador vídeo. Espero que hayáis disfrutado de este análisis profundo y exhaustivo del rumor que ha incendiado las redes sociales. Hemos explorado todas las posibilidades, hemos analizado las pruebas disponibles y hemos considerado los diferentes puntos de vista. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentra en algún punto intermedio, entre la realidad y la ficción. Recapitulando, hemos hablado de la química innegable entre Afra y Mert, de las coincidencias sospechosas en sus redes sociales, del artículo del medio turco que afirmaba su escapada romántica y del silencio sepulcral que ambos han mantenido al respecto. Hemos analizado el lenguaje corporal de la pareja en las fotografías borrosas y hemos considerado la presión de los fans y la estrategia de marketing como posibles explicaciones. Agradezco enormemente que hayáis llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y trayéndoos los chismes más jugosos y las exclusivas más impactantes del mundo del espectáculo turco. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo haciendo este vídeo. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Afra y Mert son pareja en secreto, o pensáis que todo es una estrategia de marketing para promocionar la serie? Dejad vuestros comentarios abajo y contadme qué pensáis al respecto. Me encanta leer vuestras teorías y opiniones, no os cortéis un pelo. Y antes de despedirme, quiero recordaros que le deis me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de este jugoso chisme, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más intriga y más secretos del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.